Permítame. Ahí está. La Comisión Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Hidalgo les da la más cordial bienvenida a este cuarto webinar denominado Involucramiento de la Sociedad y del Sector Privado. Gracias a todos los que hoy nos acompañan como participantes. El día de hoy estarán llevando a cabo su participación el maestro Víctor Juárez Peralta, integrante del Comité de Participación Ciudadana y de la Comisión Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Hidalgo. El licenciado Ricardo Rivera Barquín, presidente de Coparmex y coordinador de la Comisión de Selección del Sistema Estatal Anticorrupción de Hidalgo. El maestro Edgar Espínola Licona, presidente del Consejo Coordinador Empresarial. La maestra Lorena Nieto Begné, directora de la División de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Hidalgo. Y el contador Humberto Castro Hernández, presidente del Colegio de Contadores Públicos de Hidalgo, AC. A todos les damos la más cordial bienvenida, agradeciendo su participación y su interés. Este cuarto webinar se desarrolla en el marco de los trabajos que viene realizando la Comisión Ejecutiva para la integración de la propuesta de la política estatal anticorrupción. Pasamos entonces a dar a conocer la mecánica. Vamos a llevar a cabo este conversatorio virtual. Sí. En un primer momento se les concederá un tiempo de hasta 7 minutos a cada uno de los participantes para que en esta primera participación lleven a cabo el planteamiento de la problemática, es decir, el desarrollo general del tema y sus consideraciones. En un segundo momento se les otorgará el uso de la palabra hasta por 5 minutos para llevar a cabo sus conclusiones y propuestas. Y en un tercer momento abriremos espacio para preguntas y respuestas al público. En este entendido, le concedemos el uso de la palabra al maestro Víctor Juárez Peralta. Adelante, maestro Víctor. Muchas gracias, licenciada Angélica. Vamos a solicitar, en tanto se restablece la conexión con nuestro compañero, el maestro Víctor Juárez Peralta, le vamos a solicitar a la maestra Lorena Nieto Begné nos haga favor de realizar su participación hasta por 7 minutos. Muchas gracias, licenciada Angélica. Buenas tardes. Agradezco la invitación del maestro Juan Melquiades Enzástiga Alfaro, presidente del Sistema Estatal Anticorrupción de Hidalgo, y del maestro Omar Palma Ramírez, secretario técnico del Sistema Estatal Anticorrupción de este estado, a este espacio, el cuarto webinar titulado Involucramiento de la Sociedad y del Sector Privado, como parte del ciclo de webinars para la integración de la propuesta de política estatal anticorrupción de nuestro estado Hidalgo. La tarea de formular una política estatal anticorrupción para el estado de Hidalgo nos lleva a plantearnos la siguiente pregunta: ¿dónde estamos? Y para ello me permití, no sé si puedan proyectar un material que me encontré por ahí, son indicadores del World Justice Project, no sé si pudieran proyectar por ahí el primer mapa, donde se ubica al estado de Hidalgo en el número 10 en indicadores relativos al Estado de Derecho en México. Podríamos estar peor si lo vemos en el número de ranking. Estamos en el lugar 10 de 32. ¿Qué factores considera el World Justice Project? Considera aspectos como, si me puede pasar la siguiente, límites al poder gubernamental, ausencia de corrupción,
gobierno abierto, derechos fundamentales, orden y seguridad, cumplimiento regulatorio, justicia civil y, por último, la justicia penal. ¿Me puede apoyar con la siguiente, por favor? Estos son los 8 factores que se dividen en subfactores posteriormente. Este índice que elabora la World Justice Project está conformado por una audiencia amplia que incluye a tomadores de decisiones, organizaciones de la sociedad civil, académicos y media, miembros de la comunicación, comunicadores, entre otros. Y la intención de esta herramienta es servir para identificar las fortalezas y debilidades de cada entidad federativa. ¿Para poder qué? Para poder fomentar políticas públicas que fortalezcan el Estado de Derecho en México. Yo sí quería traer los datos duros. Por otro lado, me encontré por ahí publicaciones del INEGI, si me apoyan con la siguiente lámina. Bueno, esta es la puntuación obtenida en cada uno de los 8 factores por el Estado de Hidalgo, pero para no entrar más en detalle, nos pasamos a la siguiente, Filmina, por favor, donde indica que el Estado de Hidalgo, 80.5 de la población de 18 años y más refirió, bueno, pues como problemas la inseguridad y delincuencia, el desempleo y por último la corrupción con un 42.9%. ¿Me apoya con la siguiente, por favor? Y bien, y en cuestión de percepción, esto es cómo la ciudadanía percibe que tenemos corrupción en nuestra entidad, pues aquí esto es lo que arroja el INEGI. Un 85.4% de la población percibió que los actos de corrupción en su entidad son muy frecuentes o frecuentes. La siguiente, por favor. Bien, pues en principio Hidalgo, hasta aquí llegan los datos duros, esto es como un diagnóstico, ¿no? En principio cumple con todos los requisitos para el buen funcionamiento de este sistema anticorrupción, desde los encargados de los comités hasta las leyes en las que está aprobado y regulado, como son la reforma constitucional del 2015, la ley estatal anticorrupción, la ley orgánica de la administración pública estatal, la ley de fiscalización y rendición de cuentas, la ley orgánica de la Fiscalía General, la ley orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa, la ley de responsabilidades administrativas y el Código Penal. Luego, entonces, ¿qué podemos hacer para articular esfuerzos? Yo me permito retomar conceptos que se tocaron en el webinar número 3, en particular conceptos que mencionó el maestro Edwin Mendieta y el maestro Omar Palma. A mí sí me gustaría retomar lo que es el gobierno abierto, el concepto que arroja la OCDE, como aquel gobierno que está caracterizado por la transparencia de sus acciones, la accesibilidad de los ciudadanos a sus servicios e información y la receptividad gubernamental a nuevas ideas, demandas y necesidades. México, al ser miembro fundador de esta alianza para el gobierno abierto, está entre los 8 países que firmaron esta alianza, apunta a este triple objetivo: promover la transparencia, la participación y la colaboración dentro del gobierno y entre este y la ciudadanía. Recordemos que es de 2 vías. De estos desafíos que plantea la Alianza para el Gobierno Abierto, la AGA, yo me concentraría en 2. Y lo tocaron en el webinar pasado, retomándolo. Uno, yo consideraría el aumento de la integridad pública. Hacer un esfuerzo hacia la ética pública, prevención y ataque a la corrupción, con un mayor acceso a la información, reformas financieras, así como afianzar las libertades de la sociedad civil y de los medios de comunicación. Y otro aspecto u otro de los desafíos sería un aumento de la responsabilidad corporativa y rendición de cuentas institucional y del sector privado. Es decir, promover la responsabilidad empresarial en temas tales como medio ambiente, protección al consumidor, participación en la comunidad y términos de compliance.
Por último, cierro esta pequeña intervención, recordando un concepto que menciona José Woldenberg para tenerlo en el radar en lo que vamos a seguir conversando. Debemos considerar la participación, y define José Woldenberg, en principio significa tomar parte, convertirse uno mismo en parte de una organización que reúne a más de una sola persona. Participación significa también compartir algo con alguien o por lo menos hacer saber a otros alguna noticia. De modo que la participación es un acto eminentemente social. Hasta aquí termino mi intervención. Muchísimas gracias, maestra. Le vamos a solicitar al compañero maestro Víctor Juárez Peralta realice su primera intervención hasta por 7 minutos. Muchas gracias, licenciada Angélica. Buenas tardes a todos los que nos escuchan. Comenzaré haciendo una reflexión sobre dos cifras que llamaron mucho mi atención de una encuesta reciente que ha sido publicada este año, la encuesta nacional de calidad de impacto gubernamental 2019, la cual tiene como última fecha de actualización el 20. Los invito a que puedan consultarla y conocerla, ya que nos arroja datos importantes sobre la percepción de la corrupción en México. La primera cifra tiene que ver con la tasa de prevalencia de la corrupción, es decir, la población que tuvo contacto con algún servidor público y experimentó al menos un acto de corrupción, que si hacemos la comparativa de la encuesta de mismos reactivos del 2017 al 2019, tenemos que hay un aumento. Hay un aumento que en el 2019 se coloca en 15.732 habitantes por cada 100.000. Eso parece ser un dato muy elevado, sin embargo, se aumenta el número en casi 1,000 personas por cada 100.000 habitantes. Otra cifra que llamó mucho mi atención es la percepción respecto a la frecuencia de la corrupción que ya mencionó la maestra. Es decir, el porcentaje de personas que consideran que los actos de corrupción son frecuentes o muy frecuentes. A nivel nacional, el 87% de la población considera que los actos de corrupción son frecuentes o muy frecuentes. Es decir, si hacemos tratamos de ejemplificar, 9 de cada 10 personas considera que existen actos de corrupción frecuentes y muy frecuentes en nuestro territorio nacional. Para el caso del Estado de Hidalgo, la cifra es menor, elevada aún así, 85%, aunque con un aumento de 3 puntos porcentuales con respecto a la encuesta levantada en el 2017. Esto ya nos menciona el problema de la corrupción. En suma, lo que quiero llegar con estas dos cifras es que todos los sectores percibimos a la corrupción como un fenómeno muy presente en nuestra sociedad mexicana e hidalguense. Sin embargo, no es suficiente con percibir a la corrupción como un fenómeno que se encuentra presente, sino que debemos hacer reflexión en un primer momento sobre los grandes efectos que genera. ¿Qué efectos genera la corrupción? He detectado un análisis causal, por ejemplo, la disminución de la confianza de la sociedad en sus instituciones públicas, y eso ya es algo muy grave, porque entonces para implementar políticas públicas, si existe la desconfianza de los ciudadanos, entonces esos programas muy difícilmente serán exitosos. Ejemplo, voy a traer el problema por el cual hoy estamos reunidos acá nosotros de forma virtual, que es la pandemia por la cual atravesamos. Si nosotros no tuviéramos confianza en nuestras instituciones, simplemente la población no haría caso de las recomendaciones. Entonces, la corrupción impide o genera disminución de la confianza de la sociedad con sus instituciones públicas. Por otro lado, impide que las dependencias del gobierno consigan sus metas y objetivos institucionales y, por ende, reduce el acceso de los ciudadanos a bienes y servicios públicos. Por otro lado, reduce la competitividad de las empresas, desincentiva la inversión al haber corrupción en los trámites gubernamentales y, en general, contribuye a bajos niveles de crecimiento económico. Debemos hacer reflexión de cuáles son los efectos tan nocivos que genera la corrupción. Después de esto, es necesario
el involucramiento de los cursos de acción que se desarrollen en favor de mitigar la corrupción de la sociedad civil organizada, de los académicos, del sector empresarial, hay un punto de coincidencia con la política nacional anticorrupción, coincido con ella, en el sentido que los cursos de acción que se establezcan en la política estatal anticorrupción no pueden centrar solamente su atención en la dimensión gubernamental del fenómeno. Es decir, ya que la corrupción también se ha afianzado, y eso también debemos de ver ese fenómeno, se ha afianzado como una norma social de uso para resolver problemas cotidianos. Ya no vamos a hablar de problemas complejos, sino cotidianos. Por ejemplo, resolver una infracción de tránsito, acceder a servicios o programas sociales, en el caso del sector empresarial, a favorecerse de contratos públicos. Entonces, desde ahí debemos de comenzar con la corrupción. Por último, quiero cerrar esta primera participación para la siguiente dar mis propuestas y alternativas y cursos de acción que creo podrán integrarse en la política estatal anticorrupción con una cifra, que es, según el Barómetro Global de la Corrupción 2019, existe una percepción generalizada de que el involucramiento activo de los ciudadanos puede resultar crucial en las acciones imperantes en materia de anticorrupción. Es decir, para mitigar la corrupción se necesita el involucramiento de todos los ciudadanos y sectores sociales que participan en nuestra sociedad. Muchas gracias, sería mi primera intervención. Muchísimas gracias al maestro Víctor Juárez Peralta. Le vamos a ceder el uso de la palabra al contador público certificado Humberto Castro Hernández, hasta por 7 minutos para su primera intervención. Muchas gracias. Agradecer al contador público certificado Juan Sástig Alfaro, presidente del CPC, por esta invitación. En este caso, como representante del Colegio de Contadores Públicos, vamos a ver unos temas en este específico del involucramiento de la sociedad, y como colegio vemos alguna percepción de la corrupción en México, como ya lo dijeron los anteriores compañeros de esa exposición. Tenemos bastante percepción de corrupción, por ejemplo, en la realizar trámites es el 64.6%. En el caso específico de la denuncia para la corrupción, solamente hasta el 2017 se denuncia el 4.6%, y lo demás no se denuncia. La más alta es inútil denunciar porque no se hace caso o se hace caso omiso a las denuncias. El uso del poder ante el público para fines privados en México, por eso se hizo esto, que en 2018 generamos bastante corrupción, del 180 al 132 en posesionamiento, y obviamente tiene unos efectos y unas alternativas de solución. En el marco jurídico, obviamente para este proceso de combatir la corrupción se tuvo que reformar la constitución política, las leyes respectivas, como ahí se pueden observar, y invariablemente el Sistema Nacional Anticorrupción tiene la instancia coordinada entre, o es su función, la instancia coordinada entre las autoridades, y estableciendo como objetivo los principios, bases generales, políticas y públicas y procedimientos para la coordinación, y que tiene como finalidad establecer, articular y evaluar la política en la materia. Obviamente vemos la conformación del Sistema Nacional Anticorrupción y su conformación de las instituciones que conforman al comité coordinador le corresponde, desde la función pública, la auditoría superior, quien prevé las sanciones, quien hace las prevenciones y quien aplica las sanciones administrativas graves. Su conformación, como ya lo dije, obviamente y tiene su función. La naturaleza de la Secretaría de la Jurídica de la Secretaría Ejecutiva es un organismo descentralizado o no descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio. Tiene como objetivo fungir como órgano de apoyo técnico al comité. Obviamente, de aquí entramos a lo que son los sistemas locales y que obviamente las legislaturas tuvieron que reformar y crear leyes que para acorde al sistema nacional, reformando el artículo cuarto transitorio de la Constitución del 5 de mayo. Los nombramientos, pues ya lo sabemos cómo los vamos haciendo en todos los sistemas locales. Y un dato interesante, que hasta 2017 teníamos 25 estados con nombramientos completos, 4 sin secretario técnico y 2 sin falta de fiscal anticorrupción, y 1 solo cuenta con magistrados.
La Política Nacional Anticorrupción pues presenta el comité y obviamente sus funciones, dando como 4 ejes estratégicos: combatir la impunidad, controlar la arbitrariedad. Obviamente en este sentido también tenemos aquí lo que es la involucración de la sociedad, que es el tema, y fortalecer las interacciones gobierno-sociedad. Obviamente en este sentido pues hay un proceso de plataforma digital nacional en el cual cumple su función y mediante una forma de combatir la corrupción es la presentación o intercambio de datos que son las declaraciones patrimoniales en todo el proceso, la fiscalización y las denuncias y las contrataciones. Esto es algo importante para combatir la corrupción. Pero en este aspecto estamos hablando solamente del funcionario y obviamente sus medios de presentación y todo. Hay que hacer énfasis aquí que el gobierno del Estado ha implementado el proceso de declaración patrimonial, lo cual es pionero en este sentido y que obviamente implica la presentación de las declaraciones 3 de 3, lo que es patrimonial, el conflicto de intereses y la fiscal. También establece principios que rigen el servidor público o el servicio público, las directrices como es la legalidad, la objetividad y el profesionalismo, la honradez. Y obviamente implementado mecanismos de prevención como son los códigos y toda la reglamentación interna y los instrumentos de rendición de cuentas como es el sistema de evaluación patrimonial, como ya lo vimos. Y obviamente incluso en este sentido se tipifican como faltas administrativas no graves, que son de los funcionarios por cumplir funciones o atribuciones o no denunciar la corrupción, y las faltas administrativas graves, que son en esto el cohecho, el peculado, el desvío de recursos, el abuso de funciones, la actuación bajo conflicto de intereses, la contratación indebida. Los actos de particulares vinculados con las faltas administrativas graves viene lo que es el soborno, ahí entra la participación del ciudadano, porque es el tema, la participación ilícita en procedimientos administrativos, tráfico de influencias, utilización de información falsa, obstrucción de facultades de investigación, la colusión, el uso indebido de los recursos públicos y contratación indebida de servidores públicos. Las faltas de los particulares en situaciones especiales, obviamente los procesos de selección de los cargos de elección popular y equipos de campaña electoral, que también son situaciones de especial que también generan corrupción. En sanciones administrativas, obviamente los servidores públicos tienen faltas no graves por la amonestación pública y sanción económica en su defecto, pero los particulares, como personas físicas y morales, se sancionan de manera económica, inhabilitación temporal para participación en la contratación, indemnización por daños y perjuicios ocasionados a la hacienda pública, ya sea la federal, la local o la municipal, suspensión de actividades e incluso la disolución respectiva de la sociedad, en su caso, y estas prescribirán en 7 años. 1 minuto, contador. Obviamente, lo demás, medidas de apremio, pues las multas y lo que son las medidas cautelares que también se aplican. Por mi parte es todo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, contador Castro Hernández. Vamos a solicitar ahora al licenciado Ricardo Rivera Barquín realice su intervención hasta por 7 minutos. Micrófono. Si pudiera prender su micrófono, licenciado Rivera Barquín. Perdón, creo que ya está. Muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes. Quiero agradecer la invitación a los organizadores a este webinar y saludar con gusto a quienes me acompañan en este panel, asimismo a quienes nos acompañan en este canal. Yo quisiera tocar el tema y profundizar sobre todo en qué acciones tenemos nosotros como sector empresarial y como sociedad civil para poder participar en estos temas de la corrupción. En dónde tenemos nosotros que involucrarnos y de qué manera nos involucramos, en este caso su servidor como presidente de Coparmex y como coordinador de la Comisión de Selección del Sistema Estatal Anticorrupción. Primero que nada, decir que soy un convencido de que si logramos combatir la corrupción,
las cosas en nuestro país y en nuestro estado van a cambiar. Coparmex, como ustedes lo saben, es un sindicato patronal de libre afiliación y totalmente apartidista, no hacía político. Coparmex, antes de combatir la corrupción, ha venido trabajando históricamente para combatir la impunidad. ¿Cómo? Pues exigiendo la aplicación del Estado de Derecho. Ahí es donde se encuentra inmersa la impunidad cuando no se aplica, y la corrupción viene siendo una consecuencia de la impunidad. La corrupción sin duda se debe combatir a través de la denuncia, pero si no existe una cultura de la misma y le sumamos que no cuente con el peso suficiente, por consecuencia la corrupción y la impunidad nunca podrían ir disminuyendo y mucho menos desaparecer como se quiere. La lucha de Coparmex contra la corrupción no es de este sexenio. Debemos recordar que Coparmex, junto con organismos de la sociedad civil en el sexenio pasado, logramos el surgimiento y la implementación de la Ley 3 de 3, misma que sirvió como base para que naciera un Sistema Nacional Anticorrupción, logrando con esto que la cabeza de dicho sistema estuviera a cargo de la sociedad civil y no de un servidor público, evitando con esto que intereses personales, de partido o de grupo pudieran tener el control del mismo. El día de hoy, el Sistema Nacional Anticorrupción se encuentra en su momento más bajo desde que fue creado. Su órgano ciudadano, que es el corazón del sistema, solo cuenta con 3 de los 5 miembros que debería tener. Los 2 restantes no podrán ser nombrados hasta que exista una comisión de selección, misma que debe ser propuesta y aceptada por el Senado de la República, y que al día de hoy lleva 1 año de retraso dicho nombramiento. Ahora bien, no debemos olvidar que los sistemas estatales anticorrupción son un espejo del sistema nacional, y por tal motivo, si no contamos con un sistema nacional anticorrupción fuerte, los estatales sin duda no tendrán la fuerza y los dientes necesarios para poder actuar. No basta el discurso para luchar contra la corrupción. Es necesario activar este Sistema Nacional Anticorrupción, pues además de que lo exige nuestro país, ahora el TEMEC cuenta con un capítulo de anticorrupción y por tanto nos obliga como país a reforzar esa lucha. El TEMEC tiene múltiples beneficios para nuestro país y por consecuencia para los estados, pero también exige obligaciones, y de ahí la importancia de contar con un Sistema Nacional Anticorrupción fuerte, activo y vigente. Hidalgo en su momento fue ejemplo nacional, pues contaba con un sistema estatal anticorrupción armado en tiempo y forma, a diferencia de otros estados que hasta el momento no han podido conformarse a casi 4 años de que se promulgaron las leyes que dieran vida al Sistema Nacional Anticorrupción. La Comisión de Transparencia del Congreso del Estado de Hidalgo en su momento emitió una convocatoria en donde invitaba a la sociedad civil, asociaciones civiles e instituciones educativas para integrar la primera comisión de selección del Sistema Estatal Anticorrupción, con el fin de que esta comisión, conformada por 9 integrantes comprometidos con su estado, trabajaran de manera honorífica, sin percibir sueldo alguno, con el fin de realizar un proceso y elegir a los 5 integrantes del Comité de Participación Ciudadana en Hidalgo, los cuales tienen a su cargo el crear, establecer e implementar mecanismos que combatan a la corrupción en Hidalgo. Esta comisión de selección, de la cual tengo el honor de presidir y coordinar, lograba por primera vez que sociedad civil eligiera perfiles de hidalguenses que no estuvieran afiliados a ningún partido político. Con ello, lográbamos contar con gentes que no tuvieran compromiso alguno y así poder actuar con independencia como hasta el momento se hace.
Debemos de ser claros y realistas. A dichas convocatorias les faltó mayor participación de la sociedad, pero sin embargo, se han logrado llevar a cabo procesos abiertos, Licenciado. ¿sí?, y transparentes. Prueba de ello que tuvimos en su momento algunas observaciones a los procesos y pudimos sacarlos adelante sin problema alguno. En conclusión, y para terminar mi primera participación, dejamos en claro con hecho que como sociedad civil organizada tenemos la capacidad y el compromiso para llevar a cabo acciones en favor de la transparencia y rendición de cuentas, así como que podemos llevar a cabo procesos transparentes apegados a la legalidad, respetando los derechos de los participantes con el fin de vivir en un Hidalgo transparente. Muchas gracias. Muchísimas gracias por su participación, licenciado Ricardo Rivera Barquín. Le cedemos el uso de la palabra al arquitecto Edgar Espínola Licona, hasta por 7 minutos en su primera participación. Gracias. Nuevamente, buen día a todos los participantes y a quienes nos siguen por la internet. La corrupción es un mal que aqueja a todo mundo, manifestándose de diversas formas, operando tanto en el sector público como en el sector privado, sin distinción de edad, clase social, latitudes territoriales o sectores. La corrupción es uno de los problemas que más lacera a la sociedad y que lastima de forma muy importante a la economía, a la sociedad y a la familia, generando un ambiente de inestabilidad, inconformidad, desigualdad y sobre todo de impunidad. Siendo así la corrupción el mayor enemigo del crecimiento de la sociedad a la que pertenecemos. Como el origen de la corrupción es demasiado complicado por la naturaleza de la misma, toda vez que los distintos estudios realizados se demuestra que la impunidad alienta las conductas antijurídicas, teniendo la corrupción un origen multifaccional, pocas veces sancionadas, y en caso de serlo, solo es para el eslabón final de estos actos ilegales. Es por ello que es necesario reflexionar sobre todo nuestro actuar en el pasado y las acciones que tomaremos para mejorar el día con día y el hoy, pensando siempre en el futuro. Con la finalidad de erradicar cualquier tipo de corrupción en todos los ámbitos, toda vez que el primer paso es darlo uno mismo. Para poder erradicar la corrupción es necesario sacarla de nuestro actuar y de la forma en que nos conducimos ante la sociedad. Desde el puesto o lugar en el que nos encontremos, hay que empezar por nosotros mismos. No podemos exigir algo que no hacemos, desde respetar el turno en la fila hasta no ofrecer sobornos a ninguna autoridad. Cumplir con nuestras obligaciones fiscales de manera transparente. Cumplir con la ley, las leyes y los reglamentos en todos los contextos. No podemos seguir tolerando actos de corrupción por pequeños que sean. Es nuestro deber dejar en el olvido la frase, el que no tranza, no avanza. Ya que de seguir así, nunca saldremos de este círculo vicioso porque la corrupción genera más corrupción. Quienes integramos el sector privado, tenemos la obligación de vigilar a los servidores públicos, ya que cualquier decisión que tomen, por mínima que sea, repercute en nuestra vida diaria, presionándolos para que los actos que realicen estén apegados a derecho y beneficien a la sociedad y no solo a unos cuantos, o peor aún, que lo hagan solo para beneficio propio. Para conseguirlo, necesitamos una sociedad fortalecida, con el ánimo de trabajar juntos, día a día, luchando para conseguir lo que desde hace muchos años se ha buscado a través de distintas instituciones. Es por ello que hay que seguir mejorándolas, creando nuevas estrategias y programas, haciendo las adecuaciones legales necesarias
para el buen funcionamiento de estas y la correcta aplicación de las sanciones por violaciones a las mismas. El ámbito empresarial y los distintos ámbitos que integramos el sector privado, estamos comprometidos a que, en sinergia con el sector público, logremos tener buenas costumbres desde la familia, la escuela, el trabajo y la sociedad en sí, para que por fin logremos quitarle a México el mal que tanto le lastima y que genera mucho más, que es la corrupción. Gracias. Muchísimas gracias por su intervención, arquitecto. Vamos entonces a pasar a nuestro segundo momento de este webinar, que estamos abordando el tema involucramiento de la sociedad y del sector privado. Le vamos a ceder el uso de la palabra al maestro Víctor Juárez Peralta para que en un tiempo de hasta por 5 minutos haga su segunda intervención. Muchas gracias, licenciada Angélica. Este bloque lo ocuparé para generar algunas propuestas de involucramiento del sector privado en la construcción de la política estatal anticorrupción. El primero tiene que ver con propiciar mecanismos efectivos de participación social en todos los niveles de decisión pública, desde el diagnóstico hasta la ejecución del gasto público. Y esto va relacionado con una propuesta del webinar anterior, que es Puntos de Atención Gobierno Ciudadano, y tiene que ver con los procesos de mejora regulatoria. Los procesos de mejora regulatoria generalmente están en 3 ámbitos: el administrativo, en lo normativo y en el institucional. Generalmente se quiere establecer ventanillas únicas para consecución de trámites, estudios de impacto regulatorio. Sin embargo, creo que estamos saltando el proceso porque la primera esfera que debe atenderse es la administrativa. No puedes concebir una ventanilla única de trámites cuando tienes procedimientos fragmentados, cuando tienes excesivo número de requisitos. La propuesta es generar esquemas de simplificación administrativa que permita procedimientos y tiempos de ejecución claros de los trámites, que impida asimetrías de información y por ende la discrecionalidad. Pero para ello es importante que los usuarios de los trámites, es decir, los ciudadanos, los empresarios, participen en ese diagnóstico. Es decir, establezcamos dónde se generan los cuellos de botella en los trámites. Porque si mi trámite es más largo, si mi trámite es engorroso, entonces eso genera foco para la corrupción. Debemos participar todos en el diagnóstico. Ciudadanos, usuarios de los trámites y servidores públicos que participan en la gestión de esos trámites. Otra propuesta es generar programas y acciones que permitan una cultura de integridad en todos sus ámbitos. Pongo el ejemplo de la integridad empresarial. Las empresas están expuestas tanto de forma interna como externa a riesgos de corrupción, ya que realizan trámites de gobierno, participan en procesos de compra pública, son proveedores del sector público. Entonces, aquí debemos generar una integridad dentro del sector empresarial. No todo, como lo decía en mi intervención anterior, no todo debe dejarse a la dimensión gubernamental, porque entonces ahí estaremos fallando en una cultura que ya está arraigada en la sociedad. Pongo un punto muy importante, que es analizar la pertinencia de incorporar y fortalecer dentro de los programas educativos los temas de integridad y cultura cívica. Creo que se ha olvidado un poco esa parte de enseñarle a los niños, a los jóvenes, los valores cívicos. Por otro lado, una última propuesta es fortalecer los comités de ética de las dependencias del gobierno. Por ley, por acuerdo gubernamental, todas las dependencias del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo, están obligados a generar comités de ética dentro de sus dependencias. ¿Cuál es el objeto de estos comités de ética? Es generar una cultura de principios y valores que fortalezcan el buen comportamiento de los servidores públicos. Sin embargo, falta algo dentro de la conformación de estos comités. No hay incorporación de los ciudadanos
ni de los diferentes sectores en la conformación de estos comités, como sí lo hacen algunos otros comités. Entonces, una propuesta es incorporar a los distintos sectores a la operación y funcionamiento y conformación de estos comités de ética. Y por último, es algo que he propuesto desde el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, es generar una red local de investigación sobre corrupción en la que participen sectores académicos, donde se tenga como tarea fundamental el dimensionamiento y caracterización del problema público de la corrupción en nuestro contexto local. Tenemos realmente muy poca investigación sobre el fenómeno de la corrupción en Hidalgo, y entonces a partir de caracterizar el fenómeno de la corrupción, entonces tenemos un paso muy grande para proponer cursos de acción adecuados para el combate a la corrupción. Eso sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Víctor Juárez Peralta. Le vamos a solicitar ahora a la maestra Lorena Nieto Begné realice su segunda participación hasta por 5 minutos. Gracias, licenciada Angélica. Uno de los insumos centrales del gobierno democrático es justo la comunicación entre gobernantes y gobernados. La revolución de las tecnologías de la información se nos presenta como una oportunidad para ampliar y profundizar el diálogo y la interacción del gobierno con sus ciudadanos. Dejando a un lado la participación electoral de los ciudadanos, se requiere incentivar una mayor interacción entre gobiernos y ciudadanos para permitir una mejor rendición de cuentas, una respuesta más eficaz de los gobiernos a las necesidades de la población, una mejora en la calidad de la información pública, una reducción en los costos de transacción política y un impacto positivo en el desarrollo social. Y ahí coincido totalmente con lo que mencionaba el maestro Víctor Juárez. Las instituciones educativas, ya sea del Estado o privadas, tienen la enorme responsabilidad de incentivar la cultura cívica de participación en la gestión pública. Quiero traer a la mesa, si me apoyan por favor con la última diapositiva que tenemos por ahí, un ejercicio realizado, cómo las situaciones de crisis nos generan áreas de oportunidad. Y aquí traigo a la mesa un ejercicio que se realizó justo con un comité de participación ciudadana de otro estado, el estado de Guanajuato, y un grupo de alumnos del TEC de Monterrey hicieron esta plataforma denominada denunciacorrupción.info para reportar actos relacionados con la detección, atención y tratamiento del virus COVID-19, la violación o restricción a acceder a sus datos personales o fallas operativas tanto en hospitales públicos como privados. Este fue un esfuerzo conjunto entre el TEC de Monterrey y una organización de la sociedad civil mexicana que demanda rendición de cuentas con una perspectiva de derechos humanos. Y ahí está la plataforma incidiendo en una problemática que los ciudadanos sienten ahora muy, muy cercana, ¿no? Que a todos nos compete. Otro ejercicio por ahí que tenemos fue el programa Visor en las guarderías del IMSS, donde se implementaba una política de auditoría o de control interno con los mismos padres de familia para revisar las condiciones de higiene y seguridad en estas guarderías del Instituto Mexicano del Seguro Social, y eso les dio más confianza al ciudadano en cuanto tiene acceso a los temas que le inciden, que le impactan, que le competen en lo más cercano, en lo más práctico y cotidiano, es cuando entonces va a participar. De otra manera, pues estamos nadando contracorriente. Otro ejemplo que nos menciona el licenciado Ricardo Rivera fue la iniciativa generada por la sociedad civil de la ley 3 de 3. Entonces, tenemos varios ejemplos de ejercicios realizados. Y otra estrategia que considero importante es promover una política estatal de integridad que incluya en el diseño, además del Poder Ejecutivo, como lo mencionaban algunos de los otros participantes, al legislativo y al judicial, y incorporando así un programa de desarrollo de la cultura cívica en el estado de Hidalgo. Cambiar la cultura cívica sí nos compete a nosotros, instituciones educativas, pero también
es mucho más amplio. Hay que generar las adecuadas preferencias de la ciudadanía, promover esa confianza, construir capital social son actuaciones esenciales. Y aquí es donde es importante considerar al sector privado promoviendo el desarrollo de políticas de compliance y de responsabilidad social corporativa, implementando la responsabilidad criminal de las empresas, sancionando duramente al corruptor y no solamente al corrupto. Cuanto mayor es el involucramiento de la sociedad civil en el espacio de gestión pública, Maestra. es más probable que las políticas y programas incluidos en este sean ambiciosas y se encuentren realmente implementadas. Cuando las normas cambian y los gobiernos comienzan a sentirse más cómodos con la transparencia, ellos mismos introducirán más oportunidades para el diálogo y serán más receptivos a este input o retroalimentación y habrá mayor participación de la sociedad civil. Gracias. Gracias, maestra Lorena Nieto. Le vamos a solicitar ahora realice su intervención el contador público Humberto Castro Hernández, hasta por 5 minutos. Muchas gracias. En la manera de las propuestas que se presenta por medio del colegio es fomentar los valores éticos en el sistema de educación desde el nivel preescolar hasta el profesional de manera obligatoria, fortalecer las denuncias a través de la Contraloría Social, dar énfasis al Día de la Integridad, acaba de pasar el día 9 de cada mes, que es algo que está implementando el gobierno del estado, fortalecer las figuras de participación ciudadana, observatorio ciudadano y el uso de usuario simulado en los municipios, aumentar la fortaleza de los comités de obra, delimitando sus derechos y obligaciones. Esto es que no se vuelva un conflicto político o conflicto de intereses, que esté plenamente reglamentado para que cumpla su función en el marco de la ley. Implementar la profesionalización de competencias laborales a las asambleas municipales, síndico procurador y al propio presidente municipal, como establece la ley orgánica, ya que hay 6 funcionarios que obligan a esas competencias laborales, entre ellos el contralor, pero no puede remar contracorriente el propio contralor. Implementar la obligación de la Asamblea Municipal a que acuda a las capacitaciones que dan las autoridades como la Auditoría Superior del Estado y la propia Contraloría del Estado o el propio órgano de control interno. ¿Para qué? Para que fortalezca sus conocimientos y aplique estos sistemas. Generar evaluaciones periódicas de acuerdo a sus obligaciones a la Asamblea Municipal para que desde ellos porque desde ellos se genera corrupción. Es decir, no cumplir con sus funciones genera corrupción. Y obviamente la Asamblea es el primer enfoque o representación de la sociedad. Es el primer órgano que representa a su sociedad. Mejorar los ingresos que perciban los funcionarios, homologando los mismos y fomentar la profesionalización del servidor público. Con ello funcionaría no tener necesidad del soborno. Impulsar más la mejora regulatoria en los municipios, con ello se transparentan los trámites al plasmar las normas que cada uno de ellos, dando a conocer la información idónea al ciudadano. Considero importante también que de acuerdo a las modificaciones de la ley orgánica municipal, el órgano de control interno de cada municipio debería de incorporarse a la estructura de la Secretaría. Con ello se tendría independencia mental y económica, y el Contralor interno tendría mayor forma de generar eficacia en la aplicación de la ley, incluso de la fiscalización. También es importante que en los trámites donde participen los contadores públicos o licenciados en contaduría, como es la elaboración de la información financiera, empresas físicas o morales o informes periciales, estos deben de estar en el colegio o colegiados certificados con la finalidad de que estos presenten dicha información de manera razonable y acorde a las normas que aplican para su formulación. Esto proporcionará mayor certeza en la información. Por otra parte, también es importante que en conjunto con el Congreso del Estado y como el Ejecutivo se aplique una modalidad de descuento o exención a las publicaciones que tienen que hacer los municipios, porque estos son muy costosas, y ello implicaría que si no se publican las normas internas, genera corrupción por no la aplicabilidad. Entonces, con el apoyo del Congreso y del Ejecutivo del Estado, podríamos abatir costos y lejos de que lo vea como un gasto, se vea como una inversión, generando mayor certeza jurídica. Todo lo anterior no significa que no exista. Hay que reconocer que el Congreso del Estado, tanto el Ejecutivo, pues han hecho su trabajo. Por último, como conclusiones debemos de hacer, y gracias a algunos de mis compañeros del colegio,
La promoción de la participación ciudadana en función del gobernante cumple con el objetivo de despertar entre la ciudadanía la consecuencia de esta opción para el ejercicio de sus derechos. Esto es muy similar al alcance de la incidencia que tienen los mecanismos de pura transparencia, por lo que Un minuto, contador. es necesario complementarlos con espacios reales que favorezcan la intervención de la ciudadanía y deliberación de la conducción de los asuntos públicos. También es importante que los contadores públicos son aliados estratégicos y de los organismos públicos y privados con la lucha contra la corrupción. Y bueno, en fin, para concluir esto, la participación ciudadana también viene delimitada en las leyes, como la ley de lavado de dinero, que es la ley que aplica lo que son los bienes muebles. Y esto viene a colación a que el ciudadano también lo están entrando a que combata la corrupción. Muchas gracias. Muchísimas gracias por su participación, contador Humberto Castro. Para continuar, le vamos a solicitar al licenciado Ricardo Rivera Barquín realice su segunda intervención hasta por 5 minutos. Gracias. Sin duda, vivimos un momento en donde si realmente queremos tener un cambio y transformar y querer vivir en un país transparente, en un país en donde nuestras autoridades den cuentas a todos los ciudadanos, también la sociedad tiene una participación importante. Y no es nada más como sociedad que tengamos el derecho de señalar lo que creemos no está bien realizado por la autoridad. Por eso es que debemos de participar. Por eso es que desde Coparmex, y hace unos momentos tanto Lorena como Víctor lo mencionaron, en este caso el sector empresarial debe tener una ética, y para ello nosotros desde Coparmex manejamos una guía para la integridad empresarial, que viene siendo un código de ética de cómo el empresario debe de tener y enfrentarse a sus responsabilidades. Entonces es una guía en donde todo el sector empresarial que esté afiliado a Coparmex tiene acceso a él y obviamente debe de llevarlo a la práctica con el fin de tener y manejar un código de ética empresarial. Por otro lado, sin duda, si no tenemos participación de la sociedad civil, como les comentaba, no vamos a tener avances. Y para ello necesitamos empezar a tener una cultura de denuncia. Si no denunciamos los actos de corrupción, esto no va a cambiar. Los funcionarios, los servidores públicos, al verse presionados ante una sociedad que ya exige transparencia y rendición de cuentas, es en ese momento cuando vamos a lograr a tener también a mejores servidores públicos. Pero para ello, indiscutiblemente, se deben de contar con los mecanismos de seguridad y de protección para quienes llevan este tipo de acciones como la denuncia. Por otro lado, desde nuestro punto de vista, debemos de contar definitivamente con un Estado de Derecho para poder disminuir la impunidad y de esa manera, como consecuencia, va a estar bajando lo que es la corrupción. Coincido en que se deben de aplicar y establecer una mejora regulatoria en donde participe el sector empresarial. Si bien al día de hoy participamos, debemos de exigir a los presidentes municipales a que deban de rendir y ser transparentes en sus cuentas. Ese es el papel que debemos de jugar como sociedad civil. Y por último, yo me iría a confiar en las instituciones. Definitivamente tenemos que confiar en ellas y trabajar de la mano. Hoy el estado de Hidalgo va a vivir un momento muy importante y es las elecciones que vamos a estar viviendo, que tenemos un escenario en donde probablemente si no se dan las condiciones de salud, van a tener que entrar el Congreso del Estado a elegir consejos municipales, y esos consejos municipales estarán conformados de sociedad civil. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos
que participar. Ahí es en donde nosotros tenemos que exigir que este tipo de acciones es las que deben de darle la certeza a las instituciones de que van a trabajar transparentemente. Creo que es una oportunidad para que va a vivir el Estado de Hidalgo muy importante y que volteen a ver a la sociedad civil que quiere trabajar, que quiere ser transparente y que sabe hacer las cosas bien. Esa sería mi participación. Muchas gracias. Muchísimas gracias, licenciado Rivera Barquín. Para cerrar este segundo momento de nuestro webinar, le vamos a solicitar al arquitecto Edgar Espínola Licona realice su intervención hasta por 5 minutos. Gracias. A quienes me antecedieron en la voz, prácticamente coincido con todos sus comentarios, con todas sus propuestas, con todas las acciones que habría que impulsar para poder y tratar de erradicar la corrupción. El que sea yo el último, ya no me queda pocas cosas que manifestar nuevo en este sentido, pero hago unas reflexiones. Me queda claro que la corrupción es una cosa de educación y coincido con el presidente del Colegio de Contadores Públicos que debemos de seguir desde las primeras letras que tenemos, incluso desde el jardín de niños, pasando por todas hasta primaria, secundaria, preparatoria, donde inculquemos a nuestros hijos el que sí es bueno, el que no es bueno en este sentido. Y desde luego, mantener una familia unida, una familia integrada, también nos ayuda mucho a combatir la corrupción. Este grupo familiar vive dentro de una sociedad civil, de una sociedad, una colonia, un municipio, un estado, un país, en donde justamente, y es el común denominador de las 4 personas que me antecedieron, y quiero reforzar un poco ahí, que desde la sociedad civil, que lo integra la academia, la empresa, los grupos civiles, los grupos de derechos humanos, que podamos atacar, podamos dar nuestros comentarios, nuestras opiniones en ver cómo sí se puede combatir la corrupción. A estas alturas yo siento que no hay tanto como inventar el hilo negro. Se ha trabajado desde el sector empresarial en la mejora regulatoria los últimos 4 o 5 años, encontrando una fuerte resistencia del sector público para implementar las acciones, las recomendaciones que hace el sector empresarial. Reconozco y avalo que en este sistema estatal anticorrupción, el sector empresarial a través de la Coparmex participe permanentemente en poder escoger y valorar a las personas que estarían atacando desde estos 2 puntos la corrupción. Porque desde el punto de vista empresarial decimos que el gobierno es, o el sector público es quienes son los corruptos, y el sector público manifiesta que somos el sector empresarial quienes somos los corruptos. Y yo nada más comentaría otra cosa, que para que haya corrupción tiene que haber dos partes. Entonces, en ese sentido, yo buscaría más a crear conciencia en una sociedad en lo que la educamos, perdón que lo manifieste yo así en esta forma, en lo que educamos a la sociedad desde pequeño, desde el aprender a hablar, el aprender a escribir, el aprender a leer, vayamos también inculcando los valores. Y estos valores que nos dan en la escuela, en la familia, son los que nos hacen vivir en la vida cotidiana, y en donde desgraciadamente ya estamos muy contaminados con este virus. No estoy hablando de COVID, estoy hablando de el virus que es la corrupción. Entonces, en ese sentido, yo invitaría a desde todas las trincheras, a poder darle seguimiento a todas estas propuestas, a todas estas acciones que el día de hoy se pusieron a la internet, ya no tanto a la mesa, sino a la web,
en donde podamos seguirlas y combatirlas día con día, todos juntos y desde la sociedad civil organizada. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias por todas y cada una de las participaciones de nuestros participantes en este nuestro cuarto webinar, donde estamos atendiendo el tema involucramiento de la sociedad y del sector privado. Vamos a escuchar algunos saludos y comentarios del maestro Gerardo Vela de la Secretaría Técnica, saludos del maestro Erwin Medina de la Red Agenda 2030 MX, de Rocío Méndez, saludos a todos desde Tula, de Allende, y felicidades por este ejercicio cívico. De José Ramón Ángeles, enhorabuena a los panelistas y espero que sigan los eventos de este tipo. De José Castro, saludos desde Veracruz, del CPC, del Consejo Coordinador Empresarial, un cordial saludo a todos los panelistas, excelente iniciativa por parte del Sistema Estatal Anticorrupción de Hidalgo. Pedro Robledo de Pachuca nos dice, buen trabajo del CPC Hidalgo, saludos al maestro Juan Enzástiga y a todos los integrantes del CPC. Jorge Juárez nos dice, excelente trabajo de la Comisión Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Hidalgo. Arnés Serrano, excelente foro y aportaciones. En Hidalgo tenemos un sector empresarial comprometido con los sectores productivos. También de Irma Alda Bernal Arellanos, excelente foro y participación de los panelistas. De Erika Celis de la Secretaría Técnica, excelentes propuestas de los panelistas. En las preguntas, tenemos una primer pregunta que nos realiza Óscar Luna de aquí de la ciudad de Pachuca, y esta va dirigida para el presidente del Consejo Coordinador Empresarial y también para Coparmex. La pregunta nos dice, ¿qué acciones han realizado en sus instancias privadas para combatir la corrupción en el Estado? Le pedimos al presidente del Consejo Coordinador nos realice su respuesta hasta por 3 minutos. Bueno, a través del Consejo Coordinador Empresarial tratamos de seguir todos estos comentarios y todas estas acciones que hemos hecho durante estas intervenciones. El Consejo Coordinador Empresarial está trabajando junto con el sector empresarial en las mesas de trabajo para lograr la mejora regulatoria, y que no es precisamente lograr una ventanilla única, sino crear la reducción de la tramitología para cualquier acción de gobierno o cualquier acción del sector público para poder evitar esos reglamentos ambiguos en donde le dejamos al criterio del servidor público el que sí está bien hecho o el que no cumpla con los requisitos. Entre menos requisitos estemos logrando nosotros el sector empresarial o en la mesa de trabajo, logramos abatir justamente en mayor medida esta corrupción. Y desde luego en el sector público, tanto como proveedor como contratistas, invitamos y hacemos lo necesario quienes formamos parte del padrón o proveedores de contratista o proveedor del gobierno del Estado, a no entrar en el juego que algunas veces los funcionarios públicos tratan de llevar. Muchísimas gracias por su respuesta, arquitecto, y le solicitamos su respuesta al licenciado Ricardo Rivera Barquín hasta por 3 minutos. Muchas gracias. Bueno, desde la Coparmex yo quisiera compartirles algunas de las acciones que hemos implementado y hemos atacado para evitar la corrupción. Uno, realizamos foros anticorrupción. En esos foros hemos escuchado a gentes preparadas, gentes conocedoras del tema, con el fin de poder aprender, de poder conocer de ellos e implementar algunas de las medidas que ellos tengan a bien de darnos a conocer en dichos foros. Contamos con esa guía de integridad empresarial de las que le comentaba, en donde nosotros la compartimos con todo el gremio empresarial de Coparmex con el fin de actuar de manera responsable y con ética.
También hemos sido unos impulsores de la ley 3 de 3, en donde a funcionarios y a candidatos que hoy están en actividad y que ganaron una elección, se les exigió que presentaran su 3 de 3 como un ejercicio de transparencia, de rendición de cuentas, y que únicamente ellos sabrán si lo toman, si lo presentan o no ante la sociedad. Pero es una forma de exigir, es una forma de presionar para que lo lleven a cabo. Y obviamente participar en las elecciones con programas como el de Participo, Voto y Exijo, en donde nosotros hemos acudido a las casillas para ver y constatar que exista transparencia en los procesos electorales, que es parte de lo que también nosotros como ciudadano y sector empresarial debemos de estar muy puntuales y obviamente de manera activa participando. Muchísimas gracias por su respuesta. La siguiente pregunta la realiza Roberto Omaña, de aquí de la ciudad de Pachuca, y esta la presenta para el presidente del Colegio de Contadores. La pregunta nos dice: ¿cuál es su propuesta para que los colegios de profesionistas abonen al combate a la corrupción? Le pedimos su respuesta hasta por 3 minutos, contador. Muchas gracias. La propuesta ya la dimos, ya la explicamos, tan es así que pueden ver que el Colegio de Contadores, por medio del Instituto Mexicano, en el mes de diciembre del 2019 dedicó una revista mensual donde sale la presidenta del CPC, en este caso nuestro auditor del Estado, el contador Armando Roldán, y hablan precisamente de todo lo que es el problema de la corrupción. En concreto, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, como sector del colegio tenemos una responsabilidad, una misión y unos objetivos, los cuales son capacitar a nuestros contadores, por ejemplo, como comenté, la ley de lavado de dinero, la ley de extinción de dominio, dárselas a conocer, y también con ello participamos en la capacitación del ciudadano, es decir, todo aquel que participe en este sentido, pues sabrá de la normatividad. También hacemos convenios, hicimos un convenio antes de este problema de la pandemia con lo que es las mujeres emprendedoras, precisamente aquí en este mismo lugar que nos hicieron favor de invitar, en el cual se les da capacitación y se les brinda esa capacitación. ¿Para qué? Para que ellos también como empresarios combatan la corrupción, como bien mis compañeros lo ha externado. Incluso aquí mi compañera que me antecedió hace un rato dijo que me ganó la frase, yo le traigo que para que haya corrupción existen dos personas, que es el funcionario y el ciudadano. Incluso tenemos códigos de ética propio en el colegio, lo cual nuestros profesionales en la contaduría pues deben de respetar, y sobre todo ellos deben de tener capacitación. Por eso propongo que ellos los trabajos que presentan, como mencionaban los padrones, pues deben de estar afiliados a algún colegio, deben estar colegiados y cumplen con una normatividad de capacitación en base a la certificación general y en base a la certificación especializada de cuando menos 65 puntos anuales. Eso les da una constancia en el colegio y con eso combatimos también la corrupción. Muchas gracias. Muchísimas gracias, contador, por su respuesta. Tenemos un comentario de Rafael Herrera. Atento sobre las áreas de oportunidad de las Contralorías Sociales, la carencia de testigos sociales y ausencia de gobierno abierto en la entidad. Mecanismos de involucramiento de la sociedad. Una siguiente pregunta que nos realiza Emma Zarco de Tulancingo, y esta va para la licenciada Lorena Nieto del Tecnológico de Monterrey. La pregunta es: ¿qué acciones ha desarrollado el Tecnológico de Monterrey para proponer acciones anticorrupción? Le cedemos el uso de la voz a la maestra hasta por 3 minutos para su respuesta. Bien, el TEC se ha preocupado por permear esta cultura, este marco nacional de integridad desde las aulas. Como institución tenemos un código interno de integridad y código de ética que debemos de firmar, tanto los que trabajamos ahí como los que estudian ahí. Pero también como estudiantes han generado iniciativas como la que presenté, esta herramienta que es una página de denuncia corrupción.mx en aspectos del coronavirus,
o algunas otras iniciativas que impactan, que son proyectos de impacto social para incentivar la transparencia. Yo creo que en ese sentido, como nos dedicamos a formar ciudadanos, creo que hay que, y bien lo mencionaba alguno de los otros ponentes, empezar desde casa y continuar en las aulas, incidiendo en este sentido cívico de que lo que es social nos compete a todos, ¿no? No solamente queda nuestra participación y nuestra forma de cumplir con una obligación en el ejercicio electoral, sino en todas las acciones ciudadanas, el reportar un bache, el reportar una área de oportunidad del municipio, el reportar una mejora o alguna cuestión, eso nos va a ayudar a hacer una cultura, a fortalecer la cultura cívica en nuestro estado. Entonces, es así como el TEC incide en esto. Fíjense que hay programas y hay materias que se dedican a los códigos de ética que tienen ya los colegios de profesionistas. Entonces, nosotros a los chicos, al momento de egresar, tienen que saber precisamente cuáles son los lineamientos morales que rigen su profesión para poder hacer un buen ejercicio profesional una vez que inician en el mundo laboral. Muchísimas gracias por su respuesta. Tenemos también la participación de Andrés Rodríguez de APAN y nos hace una pregunta para el licenciado Víctor Juárez Peralta. La pregunta es, ¿cuáles son los logros que hasta el momento ha obtenido el Comité de Participación Ciudadana de Hidalgo? Adelante con su respuesta, maestro Juárez, hasta por 3 minutos. Muchas gracias, licenciada Angélica. Bueno, pues el Comité de Participación Ciudadana ha estado, digamos que en funciones ya hace 3 años. ¿Cuáles son los logros del Comité de Participación Ciudadana? Actualmente se entiende ya algunos convenios de colaboración con algunas instituciones, con la sociedad civil, con colegios de profesionistas, enfocados al combate a la corrupción. Hoy nos encontramos en, yo creo que el punto de inflexión, el punto donde construiremos el eje rector que guiará todos los esfuerzos de combate a la corrupción. Y me refiero a la política estatal anticorrupción. El CPC, la mayoría de los integrantes del CPC conformamos la comisión ejecutiva. En el seno de la comisión ejecutiva se han generado todos los mecanismos de participación, de análisis de metodologías, que sea de la forma adecuada para la construcción de la política estatal anticorrupción. Hoy celebramos con gusto la participación de prácticamente todos los sectores en los webinars que servirán de diagnóstico para consolidar, caracterizar y definir correctamente el problema de la corrupción en el contexto hidalguense, para posteriormente establecer las prioridades que serán las que se establezcan o los cursos de acción sobre los cuales girarán todos los esfuerzos de todas las instituciones que conforman el comité coordinador para tratar y mitigar el problema de la corrupción. Entonces, los logros que ha tenido es estar conformados ya como un organismo, del sistema estatal anticorrupción, y a partir de eso tratar de generar la política estatal anticorrupción, que será el eje rector de las acciones que se tendrán o se llevarán a cabo dentro de cierto periodo de tiempo. Ahí, dentro de la política estatal anticorrupción, definiremos cuáles serán aquellas estrategias de corto, mediano y largo plazo. Porque con los temas que hoy se hablaban, como la integridad y la cultura cívica, eso no puede ser una cuestión de corto plazo, eso tiene que ser una cuestión y de visión de largo plazo. Entonces, los logros del Comité de Participación Ciudadana, sin duda, vendrán a consolidarse con la publicación y con la aprobación y publicación de la política estatal anticorrupción. Eso sería todo, licenciada Angélica. Muchísimas gracias por su respuesta, maestro Víctor Juárez. Pues agradecerle a todos los que nos ven a través de hoy los medios electrónicos, a través de internet, a través de este canal de la Comisión Ejecutiva. Seguramente estarán llegando más preguntas de las que habremos de tomar nota
y en su momento habremos de buscar el medio para llevar a cabo su respuesta. Este webinar, insistimos, lo estamos realizando en el marco de los trabajos que venimos desarrollando los integrantes de la Comisión Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Hidalgo. Nuevamente invitarlos a participar en nuestra encuesta de corrupción de Hidalgo, la ENCOI 2020. Tenemos todavía hasta el 15 de julio para poder participar. Afortunadamente hemos tenido una muy buena participación de los hidalguenses, de muchos municipios, de la gran mayoría de los ciudadanos de diferentes municipios, y pues refrendar nuevamente esa participación. Aún nos queda algunos días, que sigue siendo, que este también es un ejercicio que va a integrar a la propuesta de la política estatal anticorrupción. Y pues nuevamente agradecer la participación, el tiempo, el interés de nuestros participantes del día de hoy, al maestro Víctor Juárez Peralta, al licenciado Ricardo Rivera Barquín, al arquitecto Edgar Espínola Licona, la maestra Lorena Nieto Begné y al contador público certificado Humberto Castro Hernández por todas sus aportaciones que hoy nos realizan y que seguramente serán de gran valor para esta propuesta. Muchísimas gracias, gracias a todos los que nos siguen a través de internet y gracias por la participación de todos y cada uno de ustedes. Muy buenas tardes.